semanas aproximadamente, donde hay algo que llama la atención dentro de lo que es justamente una mujer embarazada. El riñón hemos dicho que es el principal órgano que forma orina. Dentro de lo que es el útero hay un líquido. ¿Cómo se llama el líquido? Amniótico. Ese líquido amniótico que es 50%, casi más del 50% es orina. En otras palabras, por eso dice ahí oligodramios in útero. Cuando la barriguita de la mamá en este caso no crece y no está según la edad gestacional, porque hay un número de altura uterina que tiene que tener por edad gestacional, se dice que es oligodramios. Pero si esa altura o esa barriguita de la mamá está más grande que la edad gestacional, se dice polidramios, que significa que hay mucho líquido. Que haya líquido o que no haya líquido, la estructura afectada es el riñón. En este caso, como hay justamente oligodramios, se revisa bien y se encuentra, el embarazo ya no puede seguir y fallece justamente o muere en este caso el producto, se le hace la biopsia y no hay riñones, por lo cual es incompatible con la vida. Y esto sucede uno cada 4.500 recién nacidos. Bien, entonces puede suceder. Y obviamente a veces, por eso es que ahora la ecografía o la ultrasonografía es un examen utilizado en el embarazo. Pues se pide primer, segundo, tercer trimestre, donde es más importante sin el segundo porque se busca estas malformaciones. Ya que la mamá está feliz, ya compra ropa, ya compran auto, todo, ya le inscriben al colegio, todavía no saben el nombre, pero ya. Y luego, bueno, y es un trauma psicológico y es muy fregado. Este último, hace unas 3 semanas, ya miren cómo es tan impredecible todo. Su cesárea estaba programado para de aquí a una semana y hace 2 semanas atrás falleció. Dejó de sentir ya y no acudió de forma inmediata. Dejó de sentir los movimientos fetales, pensó que estaba normal y la causa aparente que se sospecha es de que tenía una malformación cardíaca, ¿no? Entonces el cual provocaba esto, pero puede suceder. Por eso se ha vuelto un examen de justamente que podemos utilizar. Esto es algo en el cual obviamente es una malformación congénita donde los dos riñones se fusionan. ¿Ya han debido escuchar cómo se llama esto? Tiene una forma. ¿Qué se le coloca a la pata del caballo? Herradura. Es un riñón herradura. Entonces, el problema de esto es de que cuando hay traumatismos y se daña todo esto, obviamente el daño afecta al otro riñón más. O cuando hay que retirar esto, hay que retirar ambos. Pero, ahí estaría el problema, en el riñón de herradura. Porque si no, él trabajaría normal, doctor. Mismo. Cuando hay trauma, por eso digo. O sea, y en las patologías infecciosas, como puedes ir fijándote, mira que aquí hay lesión, una lesioncita que puede presentar. Como está funcionando, entonces están trabajando los da 100%, y la afección de uno puede afectar inmediatamente al otro, sobre todo en las infecciosas. Ahí sí es donde hay que tener mucho cuidado. A veces pasa desapercibido. El hecho de que tenga esto no significa que se va a morir. Obviamente otros factores pueden asociar a un riesgo mayor de muerte, pero no, por lo general. Y hay otro, pero no sé si está acá. No está acá. Sí, no está acá. Hay un tercero que es justamente un tercer riñón. Nosotros lo hemos encontrado en un cadáver, pero imagínense por encontrar un tercer riñón. Si sabemos que con uno puedes vivir y tener 3, con uno pagas la universidad. Sería lo ideal. Es un plus es el plus del. Deberían ir a sacarse un examen. ¿Quién sabe qué tienen, de verdad? Aunque no crean, nosotros hemos encontrado el cadáver 3 riñones. El otro era más pequeñito, la práctica. Aquí está lo que tanto les he mencionado. Este es claro. Si está aumentado de tamaño, todo deforme, miren el color, miren la forma, no es lisa. Ahí está una característica, miren el tamaño es más grande. ¿Qué sería? ¿Aguda o crónica? Crónica. Aguda. Si está disminuido de tamaño, pesa menos y el color, miren, es más pálido. Ese es crónico. Ahí está la diferencia entre agudo y crónico. Y eso es lo que sucede. Cuando uno se enferma, por ejemplo, de vías respiratorias, ¿qué pasa a nivel de la faringe? Se aumenta de volumen, aumenta de tamaño y ahí está lo que es justamente la odinofagia, etc. Tienen que entender eso. Es agudo, se va justamente a aumentar el tamaño. Es crónico, disminuye. Y esto nunca se dan cuenta los que van al gimnasio. ¿Por qué hago mucha referencia? Porque luego vamos a llegar a la parte de la insuficiencia renal crónica,
por agentes hormonales, y ahí es donde se tiene que hablar de la parte de lo que es justamente la gimnasia. Si un hombre va o una mujer va al gimnasio, va a aumentar en volumen la masa muscular, pero si va de forma continua por un año, disminuye. Y eso es lo normal que debería pasar, porque crónicamente está ejerciendo lo que es la parte de la fuerza, ya no está ganando masa o volumen, sino empieza a disminuir. Y eso es lo que no les gusta, y ahí es donde lo asocian a las proteínas, que obviamente luego afecta al hígado y al riñón. ¿Cuál es la forma, cómo yo puedo saber si una persona tiene algún problema de los riñones? Es muy difícil. Tenemos que asociar todo lo que observan ahí. Todo eso se llama síndrome. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas. ¿Qué sería un síntoma en este grupo? Algo que no se puede medir. Ya algo que no podemos ver, que el paciente lo va a medir. ¿Y qué signo? Algo que pueden ver. Entonces, dentro de esto, síndrome es algo que el paciente nos menciona y algo que nosotros vemos. Y es todos estos que justamente los vamos a colocar para comprender que hay alguna alteración a nivel de los riñones. Por eso se dice síndrome renal. Luego lo dividen en nefrítico y nefrótico para que se comprenda mejor. Dentro de estas alteraciones puede haber justamente en las manifestaciones a nivel de los riñones el cansancio, uno, la cefalea que puede tener, ahí está el edema, miren el aumento de volumen, la deshidratación, la hipervolemia, y ahí están los diferentes signos que ya vemos mencionado. Entonces ahí está la clínica o las manifestaciones que van a presentar en las patologías justamente a nivel de riñón. Coloquen la respuesta a cada grupo. Pregunta: un paciente que presenta en el sedimento de la orina dice que hay microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos. ¿Cuál de los siguientes cuadros patológicos padecería? Antes de responder esto, lo obvio, ¿con ustedes cuándo tenemos teoría? ¿Mañana? Sí. ¿Por qué siempre me dan a la inversa? Pero, antes de que vean, para que puedan entender esto, voy a colocar Sí. Solo lo voy a mencionar, ustedes tienen que ver cuál es la respuesta. En la teoría obviamente les iba a mencionar que todas las patologías renales, miren, se pueden clasificar dependiendo de esa afección en relación a las 4 componentes o compartimientos que tienen los riñones. ¿Cuáles son? El glomérulo, el túbulo, el intersticio y el vaso sanguíneo. Entonces, las enfermedades o patologías pueden ser a nivel de los vasos sanguíneos. Este es muy fácil. ¿Cuál es la patología más común y frecuente de los vasos sanguíneos? Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes obesos. Hipertensión. Antes de la hipertensión. Aterosclerosis. Y también aquí hay arteriosclerosis. Así que es fácil y sencillo. El intersticio es el espacio, ya les he dicho, es el espacio de un lugar, de una célula a otra célula. Entonces, también se puede afectar en el intersticio. Pero ya no se dice 4. Eso se utilizaba en ediciones de la 8ª. En la 9ª se ha actualizado y en la 10ª también. Ya se toman 3 compartimentos, porque el glomérulo es justamente esto, donde cumple esa función principal de filtrar. Es el primero. Segundo, el túbulo. ¿Qué hace el túbulo? Pero el túbulo, que corresponde a estos tubos de acá, que van a llegar justamente aquí por lo que van a ser las pirámides, para luego llegar a lo que va a ser la pelvis, etcétera, tiene lo que son los diferentes tubos, el contorneal, el proximal, el distal, etcétera, que cumplen una función de reabsorber y al mismo tiempo eliminar. Esa es su función principal. Pero no solamente hace eso, sino que con quién hace ese intercambio, con el intersticio. Por eso se dice túbulo intersticial. Ya no se dice tubular y tampoco se dice intersticial. Actualmente las patologías son glomerulopatías, túbulo intersticiales y de vasos sanguíneos. Son 3 ahora los que se ven. Bien. Dentro de lo que son las túbulo intersticiales, ahí hay lesiones tóxicas e infecciosas. En las glomerulares solamente hay lesiones del tipo inmunológico. Y las del vaso sanguíneo ya sabemos a qué se debe. Primero recuerden cada función de cada uno. El glomérulo, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es filtrar.
Esa es la única función principal que tiene, haciendo de que componentes como la sangre no vaya al túbulo. ¿Qué más? Las proteínas. Pero ¿quiénes van a ir? El agua y los desechos o las micropartículas. ¿El túbulo qué hace? El túbulo lo que va a hacer es reabsorber lo que sí sirve y eliminar lo que no sirve con el intersticio. ¿Y el vaso sanguíneo qué va a hacer? Bueno, va a irrigar también lo que es justamente a las diferentes estructuras y también trae lo que va a ser la parte de la sangre. Esa es la función. Entonces, con eso, ¿cuál sería aquí la respuesta? Mira lo que es otra vez. Un paciente que presenta en el sedimento de orina, porque lo único que podemos analizar es orina y sangre. Pero la pregunta es, en el examen de sangre, ¿hay algo que yo pueda ver para que me diga que el riñón se afecte? Y en el examen de orina también habrá algo que podría ver. La respuesta en el de sangre ya lo han dicho, la ura y la creatinina. Bien, en el de orina todo nos sirve, tanto lo que es la parte química como también la parte microscópica. Y aquí dice que en la orina existe microhematuria, hay glóbulos rojos, hay proteínas, hay cilindros. ¿Cuál de esos componentes o de esas patologías está afectado? Listo, anoten en su hoja. ¿Dónde está? Quiero ver que anoten, no van a borrar por si acaso. Pueden anotar el número, colocan caso, pregunta, pueden ponerle, ¿qué número de pregunta sería? 3, pónganle 3, respuesta número 1 lo pueden colocar, o si quieren escriben todas las respuestas. Porque olha aqui, ó, na síndrome política, entendeu? Aí diz aqui que é causada ¿Ya? por... Desde acá. Entonces es dónde está la lesión a nivel del glomérulo. Así de fácil y sencillo. Podocito. Pero, ¿qué tal si no hubiera proteinuria, no hubiera ni hematuria, pero sí existieran solamente los de allá, los que están al fondo, que son las células blancas? ¿Qué tal hay eosinófilos? Es una infección, pero hemos visto que dentro de las patologías en el glomérulo nunca se da por una infección, es inmunitario, entonces sería tubular. Así de fácil es saber cuál es cuál. Bien, bien, fíjense, después de dar el primer parcial de parto van a estar así con nosotros, pero de felicidad, de aprobar. Depende cómo estudie. Pero ahí lo que puedo observar es una paciente femenina en el cual hay un aumento de volumen de lo que es justamente la región palpebral. Esto es un signo clásico incluso para nuestro medio, para Bolivia y para Brasil igual. Sobre todo sobre un vector que hay en lugares donde no hay luz. Para Chaga, y esto se llama el signo de Romano. Pero si es una persona que vive donde hay luz, es con yeso, tiene acarcarillado, entonces es poco probable que haya bicho en ese lugar, a menos que haya viajado. Obviamente hay que preguntar. Pero si no hay ningún otro factor, entonces sería un edema palpebral. Nada más, ¿listo? Eso es un edema palpebral. En relación al edema palpebral, el edema palpebral solamente se va a dar, es como un edema leve o regional. No significa que cuando hay edema palpebral todo el cuerpo está hinchado. Hay que diferenciarlo. Pero también hay cuadros en los cuales tiene ascitis, tiene las extremidades y también la cara y la parte palpebral se puede aumentar. Solamente eso, ese es el edema palpebral. ¿Qué es esto? Hematuria. Muy bien, ahí está lo que es una hematuria. Es una bolsa colectora de orina y dentro de eso está la sangre, ¿no? Pero es una hematuria muy marcada, como se pueden dar cuenta, es viva. Entonces, ahí lo que estamos observando, viendo esto rápidamente, ¿es nefrítico o nefrótico? Nefrótico. El nefrítico también puede presentar, pero es mínimo. Miren, el nefrótico es oscuro. Entonces, ahí está. Aquí está lo que es el signo de fobia. Fíjense cómo aquí se queda la parte digital de lo que es justamente, ¿no? Entonces, fácil de poder observar. Y aquí podemos ya ir viendo lo que son las lesiones que hemos mencionado. Dentro de lo que se observa en los espacios, tenemos que, por ejemplo, recuerden el normal. Miren cómo es este que está normal. Ese es un glomérulo normal. Tiene un margen blanco, si quieren, un reborde, lo cual significa que hay un espacio. Pero miren acá, no existe ese espacio.
es como la parte intersticial, significa esto, toda la parte interna de acá presenta un aumento de volumen, un edema intersticial, lo cual está ocurriendo esa luz que ven ahí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Este espacio, este de acá, que se observa que aquí alrededor es más amplio, es por donde está pasando la sangre. ¿Bien? Y en la parte interna, estos orificios que ustedes ven es por donde va a pasar lo que es justamente el agua, lo cual no permite el paso del glóbulo rojo y las proteínas como la albumina. Pero en este caso se está justamente cerrando y no va a permitir que pase nada, lo cual hace que incluso hasta el agua se detenga. Entonces no van a pasar lo que es agua. Ahora, si se cerraría todos esos orificios en la clínica, ¿qué creen que tendría el paciente? Normalmente, si yo tomo, por ejemplo, esos 2 litros de agua, ¿hasta cuántas veces creen, lo calculan que iría al baño a orinar? De esos 2 litros, cada 500 es cada orina más o menos. ¿Cuántas veces serían? 4 veces, ¿verdad? Cada hora podremos calcularlo, más o menos serían como cada 6 horas que debería orinar, porque estoy ingiriendo líquidos y eso, la misma cantidad que se ingiere se tiene que eliminar. Obviamente, de los 200, por ejemplo, no va a salir 200 igual, ya que a través de la respiración también se pierde agua. Entonces, de los 200, por lo menos saldrá unos 1600 y estaríamos en el valor normal, porque no se olviden que está la transpiración y la respiración, los cuales también, y en las heces igual hay líquido, así que ahí sería otro porcentaje. Pero, ¿qué tal se cierra esto y no se filtra? Yo tomo 2 litros de agua. ¿Qué va a pasar? Retención. Se llena de líquido el cuerpo y va a estar con edema, pero en la clínica, ¿qué presentaría? Presión, ¿no? No. Lo normal es que vaya a orinar. ¿Qué sería lo anormal? Que no vaya. Que no orine. ¿Cómo se llama eso? Anuria. Anuria. Ahora, dentro de lo que es la orina, también existe terminología médica. ¿Qué es oliguria? ¿Qué es anuria? ¿Qué es polaquiuria? ¿Y qué es poliuria? Son 4. ¿Qué sería poliuria? Muy bien, orina mucho. Perfecto. Oliguria. ¿Pero cuánto? ¿Menos de cuánto? Menos de 500. Menos de 500. Algunos libros 400, pero menos de 500. Eso es oliguria. Anuria, nada. ¿Listo? Eso es importante. Y luego está la polaquiuria. Poliuria mucho, oliguria poco, muy poco, anuria nunca, y la polaquiuria, que es la polaquiuria. Muchas veces, Muy pero bien, poca muchas cantidad. veces y poca cantidad. ¿Listo? Entonces ahí está lo que tenemos que saber de las manifestaciones. Si hemos dicho que este paciente se está cerrando todos esos espacios, no va a pasar ni agua, en la clínica que va a tener anuria. Bien, entonces si va a tener anuria significa que no elimina líquidos. ¿Dónde se van a ir los líquidos? A los terceros espacios, y ahí se forma el edema. Y el edema generalizado, ¿cómo se llama? Eso anoten como pregunta. ¿Cómo se llama al edema generalizado? Si estuvieran en Semio 2 ya sabrían. Es circular, pero las afectaciones que se dan a nivel del glomérulo, fíjense, es como esto. Se cierra todo de acá, pero miren cómo hay un pequeño espacio aquí. Se dice formaciones de semilunas. ¿Listo? Ese es el término que va a tener. Y aquí está, miren cómo, ahí está una semiluna, la mitad. Y otra cosa que puedo observar, miren acá, aquí todavía hay espacios entre célula y célula, ¿verdad? Si contaríamos, tal vez exista 100, pero si contamos esto, hay más, miren cómo están más pegadas. Y hay un aumento de esos puntitos, entonces esto es la hipercelularidad, aumento de las células. ¿Bien? Las alteraciones glomerulares van a tener hipercelularidad, van a tener formaciones de semiluna que hemos visto, y las lesiones a nivel de lo que es justamente el porocito. ¿Dónde está el porocito? Aquí está. Dentro de lo que es su afección, miren cómo justamente se van a llenar
las densidades dentro de lo que va a ser la parte celular de la membrana de podocito, y lo que hacen es que se desprenda. Esto es un microscopio electrónico. Aquí está la membrana basal y aquí está justamente los que son los inmunocomplejos. Algo muy fácil y sencillo es que todas las enfermedades glomerulares, la afección es inmunológica, es una reacción inmunológica. ¿Cuál es la función del sistema inmunológico? ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Muy bien, defendernos, ¿verdad? De agentes externos. Pero existe una alteración en la parte de la genética en el cual puede ser que el cuerpo, nuestras defensas, reconozcan estructuras como extraños. Un ejemplo de esta patología que lo sufren las mujeres. Ataque de lupus. No es todo lupus. Mi doctor Carlos nunca fue lupus, así que... ¿Qué sería? Anemia. ¿Cuál? Anemia. No. Todas las, bueno, es más frecuente en mujeres, hemos dicho. Como antecedentes, arriba de los 50 años, sexo femenino, y como factor de riesgo anterior era el que justamente lavaban ropa. Artritis. La artritis es una enfermedad inmunológica frecuente. Y aquí está otra enfermedad inmunológica que provoca, van a ser las glomerulopatías. El sistema inmunológico ataca. ¿Y qué es lo que está haciendo? Aquí están los sistemas inmunológicos, están acá. Se empiezan a llenar aquí en este espacio y al podocito lo sacan del lugar. Lo cual, ¿qué va a hacer si no va a haber podocito? Pasa el glóbulo rojo, pasan las proteínas. Esa es la afección que hay en resumen. Bien, que obviamente eso ya lo vamos a ver después. Y se van descamando, se van perdiendo y se queda justamente a ese nivel. Listo. Vamos a colocar algo más antes de acabar. Tenemos una paciente, ahora ya es mujer, de sexo femenino, de 38 años, que se ha sentido cada vez más letárgica. ¿Qué es letárgica? Cansancio. Durante los últimos 4 meses, eso ya les tiene que dar un dato. Si dice que ha estado así por 4 meses, ¿será una enfermedad aguda o crónica? Crónica, perfecto, estamos yendo bien. En la exploración física está febril y la presión arterial es de 140/90. Ya tenemos un dato. Antes de colocar esto para que entiendan, porque después se van a decir, no, Adi. Lo malo es que como ustedes teorías recién vamos a llevar. Aquí está. Para que puedan entender, en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar 4 cosas. En sí 3 cosas importantes. Ya hemos dicho que en las manifestaciones hay que tiene mucha sed, que se puede hinchar. Entonces todos los problemas a nivel urinario, vamos a juntar esos signos y esos síntomas y vamos a decir que hay síndromes renales, los cuales se dividen en 2. Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Bien, hay otras cosas más que nos ayudan para saber si los riñones están bien. Ya lo han mencionado en el laboratorio de sangre, la urea y la creatinina. Se llama azoemia a la elevación de la concentración de la urea o del nitrógeno ureico en sangre, conocido como BUN. Cuando esto está arriba de 20, tiene alteraciones o hay insuficiencia renal. Eso es lo que menciona. Y obviamente como resultado hay una disminución de la filtración. Se llama lo que es la parte de la hematuria, ya lo hemos visto, la presencia de sangre. Y luego está el nefrítico que está acá, el nefrótico que está más caracterizado por el edema, y luego la rápidamente progresiva. Vámonos a lo que nos interesa. Estas son las definiciones que tienen que saber. ¿Qué es nefrítico? Enfermedad glomerular en el cual se caracteriza por hematuria, pero la hematuria que tiene es microscópica. Si es que es macro, es leve. Por eso dice de inicio agudo, no es como ese negro, rojo oscuro que hemos visto en la imagen, no es así, ¿no? Entonces, pero tiene también proteinuria, sí tiene, pero es menor, es leve o moderada, y tiene una hipertensión, también es leve. Entonces todo lo que tiene menor cantidad es nefrítico. ¿Y nefrótico cuándo es? Es cuando ya es muy comprometido, cuando la proteinuria que va a tener está por valores muy elevados,
El edema que presenta es muy intenso, o en otras palabras, anasarca o generalizado, y también se acompaña con otros laboratorios como la albuminemia, por una hipoalbuminemia, y la hiperlipidemia. Listo, esos son datos que no se pueden olvidar. Bien, vámonos a lo que vas a hacer. Teniendo en cuenta eso, dice que tiene una presión arterial de 140/90 y en los hallazgos del laboratorio indica una concentración de creatina sérica 5.8. ¿Cuánto es lo normal de creatina? Hasta 1. ¿Listo? Menor de 1 es normal. Hasta 1.1 en el sexo masculino incluso, o 1.2, pero 1, tómelo como referencia 1. Pero si está 5.8, ¿creen que está levemente elevado? No. Muy elevado. Ya es un primer dato. Se encuentra el factor nefrítico C3, es el complemento C3 en suero. Esto se encuentra por justamente reacciones inmunológicas. Con lo consiguiente hay hipocomplementemia, ¿ya? Y la determinación de ANA, ¿está bien? Que es negativa. El análisis de orina identificada en sangre son 2 cruces y proteínas. La proteína, pero miren, sangre 2 cruces. Hasta 4 cruces es lo que marcan los laboratorios. Una cruz sería como agudo, 2 cruces como que ya está en intermedio, ¿no? Entonces, moderado en otras palabras. Pero la proteína es solamente una cruz. Entonces, leve la parte de la proteína. Se realiza una biopsia renal donde el estudio histológico muestra los glomérulos hipercelulares. Ya les he dicho de qué aumenta. Ya hay hipercelularidad con llamativos depósitos a modo de lazos que siguen la lámina densa de la membrana basal. ¿Cuál de las siguientes formas de glomerulonefritis es más probable que tenga este paciente? Ahí tienen crónica, tienen por enfermedad de depósitos densos, tienen la membranosa, la posinfecciosa y la rápidamente progresiva. Ahora lo que les voy a ayudar en la utilización de esa tecnología que les hablé el primer día de clases. Si yo lo coloco esto a ese famoso chat GPT, les apuesto que les sale una respuesta, pero el problema es lo siguiente. Con esta información, que es muy poca, solamente nos orienta a uno, pero tendría que yo saber qué es el otro. Por ejemplo, para la posinfecciosa, yo les voy a ayudar para la posinfecciosa. Su mismo nombre les dice infección y pos después de una infección. En la historia clínica hay algo que les dice que ha pasado por un cuadro de infección, que puede ser intestinal o respiratorio. ¿Les da algo de información? No. Entonces descarten. ¿Para qué vamos a decir que es una diabetes posinfecciosa? Sí. Porque en una posinfecciosa tiene que haber antecedentes de infecciones anteriores. Y les hubiera dicho, es una paciente que hace más de 5 días o 7 días presentó un cuadro gripal, presentó un cuadro respiratorio, pero a mí no me dice nada. Solamente me dice que se sienten más débil dentro de los 4 meses, nada más. Y aparte, no hay fiebre, está febril. Aunque la fiebre no es sinónimo de infección, sí de inflamación. Ojo con eso. El hecho de que tenga fiebre no significa infección, pero sí significa inflamación. Sí. Lo mismo con los leucocitos. La leucocitosis no es sinónimo de infección, también es inflamación. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ya hemos descartado uno. Ahora, otro. Miren que analizando, tengo que saber su nombre. Glomerulonefritis rápidamente progresiva. El mismo nombre te lo dice. ¿Cómo va a ser su presentación? Rápido. Hasta que le saquemos sangre, el paciente ya va a estar entre irse y morir. Entonces, rápidamente progresiva. Así que ya tienen 2 opciones descartadas simplemente analizando. Ustedes también tienen que analizar y tienen que justificar por qué no sería esto y por qué no sería esto. Ahora, como les dije, la tecnología les puede ayudar. Si ustedes colocan, les va a dar las respuestas. Solamente que yo les voy a consultar cuando ustedes coloquen una respuesta, por qué sería la respuesta que han seleccionado. Y luego les voy a preguntar por qué descartaste la posinfecciosa, por qué descartaste la rápidamente progresiva. Así no hay trampa. Igual tienen que estudiar. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Es que si es como que está hablando sobre 2 cruces. Está leyendo la política más crónica todavía. Entonces sería un enfermedad de postnatal o una enfermedad membranosa. No.
Nefropatía, espera. Espera, sí, porque está hablando. La biopsia. Pero ya solo que. Doctor. Coloquen el nombre de todos en la lista, por favor. Doctor. En sus hojitas. Sí. Primero. Doctor, en el caso clínico, cuando hablamos sobre crónico, estamos hablando crónico, lo que él está sintiendo de forma letal. No estamos hablando de todos los otros síntomas, ¿no? Estamos hablando que crónicamente él se está sintiendo letárgico. Sí, pero ese crónico es solamente por el tiempo que está pasando. Donde Sí, te da la porque clave después- es cuando ya te da la histología. Ahí está por eso, la porque clave. después estamos hablando de dos Sí, cruces y solamente- eso no va a ser crónico. Exacto, no va a ser. Entonces, Gracias. incluso si no tuvieras el otro, la sería al inicio. Ujú. Pero como Pero ya tienes como la histología, tenemos, no ya es ves. crónico, Esta, ¿ves lo que doctor. te da? No es Esa crónico. nefropatía membranosa puede ser de la membrana de Bowman, de la cápsula de Bowman. Ahí mismo te puede dice ser todo. esa de ahí, então. La nefropatía membranosa. Porque, tipo, a membrana de Bowman lá que vai ser para filtração de Los que han proteína, terminado, dessas pueden coisas assim. ir. Então, vai ser a letra C, nefropatia membranosa. Por conta nefropatia membranosa. Tu está de acordo também? Pongan su nombre, Rani, leo otra patada. Não, por isso, é o meu. Escribirlo bien para que el doctor lo pueda leer. Porque después no quiero reclamo después. Vou ficar com os pés.